¿Reconoces a este personaje con cara de duendecillo maligno? ¿Alguna vez te ha observado mientras duermes? ¿Te habla, te susurra o te incita a hacer cosas? Déjame decirte entonces que ha sido parte de una estrategia de marketing. Te explico rápido. Esta página, thisman.org, subió en el año 2008 la foto de este hombre asegurando que una persona cualquiera la vio en sueños en repetidas ocasiones, a lo que un año más tarde muchas personas reportaron a la página haber visto a dicho cara de duende también en sueños, que les hablaba, les tocaba o simplemente los miraba. Todo esto desatando algo colectivo, algo común, algo raro. Lo que nadie sabía era que esta historia de dicha página era simplemente estrategia de marketing, la cual hoy día se desconoce el propósito y solo abundan muchas teorías. Y aunque sí fue cierto que las personas soñaban con el señor Cejón, este señor Cejón existió a partir de una mentira. Pero entonces, si fue un invento, una mentira, una imagen creada que jamás apareció en ningún sueño al inicio, ¿cómo hizo para aparecer en sueños de miles de personas que aseguran y describen y pintan y juran que sí han visto a este ser? Pues bien, para entender por qué sucede esto es necesario que nos remontemos a la antigua Grecia y entendamos unos puntos. Los únicos a los que se les permitía ser médicos era a los hombres, que efectivamente por justificar la exclusión social de las mujeres, descubrieron que los comportamientos que podían padecer las mujeres, tales como los desmayos, las convulsiones, los gritos o los trances o los sueños, eran porque ellas tenían un órgano errante que cuando estaba insatisfecho por la falta de hijos o la actividad sexual, vagaba por el cuerpo. Este órgano al que se referían era al útero. Hipócrates, pensador de la época y padre de la medicina, decía que cuando dicho órgano errante se desplazaba por el cuerpo, podía tocar el corazón, causándole ansiedad a la mujer, y que si subía hasta la garganta le provocaba asfixia. Y así fue que nació por primera vez el término de histeria. Pero bueno, si solo pasa en las mujeres, ¿por qué miles y miles de personas, tanto mujeres y hombres, aseguran conocerlo a través de sus sueños? Bien, vamos con calma. Resulta que lo que se creía que era solo para mujeres en la antigua Grecia se transmite hacia el Imperio Romano entre los siglos I a.C. y V después de Cristo, de una forma tan intacta que se institucionaliza dicho postulado médico. ¿Pero acaso habrá algo más fuerte que la medicina? Sí. Resulta que luego de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo ocurre un gran cambio. O sea que las mujeres ya no son vistas como las únicas que poseen histeria. No. Ocurre que tras la caída de Roma, muchos textos y postulados científicos se pierden, por lo que la Iglesia toma las riendas y se convierte en la principal autoridad cultural, moral, económica, política y hasta médica. Y es que no es para menos si llegaron a cobrar para poder llegar al cielo. Pero bueno, sin desviarnos, lo que en Grecia y Roma se decía que era el útero, el maligno, ahora el maligno sí es el maligno, pues los comportamientos de histeria como los gritos, las convulsiones, los brotes grupales o colectivos eran explicados como posesiones demoníacas, castigos divinos, pruebas de fe o hasta brujería. Una ejemplificación de que esto sucedió de esta manera es el conocido caso en un convento femenino de Francia a finales del siglo XV, donde según algunos cronistas era algo común en casos medievales. Todo comienza con una sola monja que empieza a emitir sonidos similares a los de un gato, maullidos prolongados, constantes, que aparecían en aquella mujer sobre todo en la noche y en silencios obligatorios. Al principio se habló de una posesión individual, pero a medida que pasaron los días el convento se unía más y más al coro gatuno con una melodía estremecedora, involuntaria, donde todas maullaban al mismo tiempo. Este comportamiento no fue de un ratico, era de horas y horas, y pues claro, el clérigo reaccionó llamando exorcistas, convocando ayunos, penitencias y rezos, y sin saberlo, esta decisión de este clérigo haría que en la cabeza de dichas monjas se solidificara el miedo y la tensión. Es decir, por el contexto social medieval, los gatos eran interpretados como figuras satánicas, como tentación y pecado. Y claro, ellas vivían oprimidas al régimen de sus familias, que las enviaban allí, que no las dejaban salir y que debían estar siempre en silencio y donde no podían quejarse de ninguna de las cosas.
Quizás al tener algún pensamiento que fuera en contra de los dogmas establecidos por el convento, sus cerebros interpretaron que algo estaba mal y se sugestionaron a tal punto de terminar en una histeria que se volvió colectiva. Pero claro, eso lo sabemos ahora. En ese momento era una posesión demoníaca grupal que solo le podía dar a las mujeres. Al final estas monjas se calmaron porque su ambiente cambió también. Algunas de ellas fueron trasladadas, se dejaron de hacer estos exorcismos y así la sugestión bajó un poco porque no alimentaron más sus miedos y poco a poco todo volvió a la normalidad. Esta ideología duró así hasta el siglo XV, con el final de la Edad Media y el progreso del Renacimiento, donde vuelve el interés por la medicina y el cuerpo y donde pensar diferente ya no era herejía. O sea, el maligno volvía a estar en el cuerpo y no en el espíritu. Y bueno, quizás aquí ya se empieza a expandir la idea de que la histeria podía agarrar a cualquiera, pero es que los hombres jamás van a aparecer en un caso de histeria colectiva, ya que normalmente e históricamente se les tapaba todos los brotes de cualquier cosa que los pudiese inculpar o igualar a una mujer. Nunca se les agregó a textos de situaciones o comportamientos erráticos relacionados con histeria. Antes de relacionarse, preferían cambiar la historia. Y si de cambiar la historia hablamos, hay un caso precisamente en 1518 cuando la histeria colectiva llega a su máximo nivel y rompe con el mito de que solo las mujeres eran portadoras de dicho mal. Pero para evitar la vergüenza masculina, se opta por otras ideas. Resulta que en Estrasburgo, una ciudad de Francia, estaba siendo azotada por, primero, la amenaza constante del regreso de la peste negra que hacía que surgiera el miedo y el trauma a dicha enfermedad. Segundo, la situación de padecer de hambruna porque hubo malas cosechas repetidas. Tercero, el desconocimiento del contagio de la reciente sífilis. Y por último, para completar, una fuente de terror que los gobernaba, la maldición de San Vito, que era un santo que curaba enfermedades, pero que castigaba a los pecadores haciéndoles bailar compulsivamente hasta morir. En este escenario tan letal para la mente, una mujer llamada Frau Troffea empieza a bailar y a bailar sin explicación aparente. Al poco tiempo se unen a aquel baile sin fin muchos vecinos, y es que se unen más y más hasta llegar a 400 el número de danzarines. Ya a este punto las mujeres y hombres fueron alcanzados por la ola de histeria colectiva. Todos compartían el mismo miedo y al ver por primera vez a Frau Troffea, sus mentes comprendieron que cualquier signo de pecado sería castigado cruelmente, y pues como seguramente todos alguna vez habían pensado o hecho cosas que iban en contra de lo que era bueno, desarrollaron más fácilmente este padecimiento, y es así como todos bailan sin parar. Ahora bien, en el contexto de los médicos de la época se les ocurrió decir que se trataba de un exceso de sangre caliente o lo que hoy llamaríamos estrés, y que se curaba haciendo que las personas con dicho problema se movieran más para expulsar el exceso. Dicho esto, se montan tarimas, se contratan músicos y hasta hombres fuertes para que sostuvieran a los bailarines cuando sus piernas perdían fuerza para obligarlos a seguir bailando. Claro, esta decisión reforzó el síntoma de histeria porque los estaban haciendo creer a los bailarines que por culpa de algo malo que hicieron es que fueron malditos por San Vito. Y es así, poco a poco, alrededor de 15 personas al día morían por infartos, derrames cerebrales, huesos y tobillos rotos, sangrado de pies, pero sus mentes seguían en ese estado de histeria que no sentían dolor. Y bueno, al ver que los médicos no tuvieron razón, la iglesia entró en acción y mandaron a llevar a los sobrevivientes a un santuario dedicado a San Vito en las montañas. Una vez allí se les colocó en un altar, se les colocó a los bailarines zapatos rojos que anteriormente fueron bendecidos y se realizaron rituales de perdón. Claro, en esta ocasión, punto para la iglesia, porque gracias a esas acciones, los cerebros de los afectados entendieron que estaban siendo perdonados y que podían relajarse. Es decir, que una sugestión final de la iglesia rompió a otra sugestión que los hizo entrar en ese estado de trance de baile. Y entonces es así como poco a poco fueron parando, llegando a un tiempo de 2 meses de baile sin parar. Este caso sin duda demuestra que el cuerpo humano
demuestra reflejos del entorno que los rodea y que además, aunque no se quiso aceptar que se trataba de histeria, es un claro ejemplo del mismo. O sea que siempre se quedó así el tema de la histeria. Cuando el último bailarín se detuvo, muchos creyeron que todo había terminado, pero la histeria colectiva no desaparece, solo se transforma. A veces hace bailar una ciudad entera y otras veces suele convertirse en algo mucho peor. Pero bueno, tanto la histeria como la sociedad en general tuvieron que esperar hasta el siglo XIX para entender realmente lo que generaba la histeria, qué era y cómo romper con el mito de que solo le pertenecía a las mujeres. Es precisamente que ahora hablaremos de Jean-Martin Charcot, el neurólogo más famoso de aquella época, que no le importó ningún postulado acerca del útero para realizar audiencias llenas de científicos y artistas donde explicaba y demostraba por medio de la hipnosis que la histeria era una lesión funcional del sistema nervioso que se podía provocar o que se podía quitar, y que los síntomas de la histeria no eran una farsa física y que la mente tiene el poder absoluto sobre el cuerpo. Ahora bien, entre esas audiencias asistía nada más y nada menos que Sigmund Freud, quien más adelante se convertiría en el padre del psicoanálisis, que gracias a su fascinación por lo que veía en aquellas audiencias, llevó a cabo estudios más profundos sobre la histeria. Así pues, tomó la base de que la histeria era algo nervioso y lo evolucionó para llegar a demostrar que se trataba de traumas reprimidos, es decir, que los síntomas histéricos desaparecían cuando se lograba hablar de los traumas que los causaban a través de la hipnosis. Freud explicaba pues que cuando la emoción era demasiado dolorosa para ser procesada por la mente consciente, el cerebro la convierte en un síntoma físico donde el cuerpo es el escenario del conflicto. O mejor explicado, cuando entre algún grupo se comparte la misma información que puede llegar a generar cualquier situación de represión, miedo, ansiedad, angustia, incertidumbre o emoción, es como si los cerebros individuales de las personas hablaran entre sí y eligieran un síntoma físico para descargar dicha tensión y generar lo que hoy hablamos como histeria colectiva. Así que en situaciones de estrés extremo, nuestras mentes pueden volverse un solo organismo que sufre causas patológicas donde se rompe con cualquier mito de religión o género y solo queda la ciencia pura. Ahora bien, que se tenga tantísimo conocimiento sobre la histeria colectiva no inhibe a las personas o grupos de personas de sufrir estos escenarios sugestivos, ¿o sí? El caso que les comentaré ahora no es simple ni bobo, tuvo todos los contextos para entender el porqué de la reacción de las personas. Nadie imaginaría que la Guerra de los Mundos sería transmitida de emergencia por un programa radial y que llevaría a más de 1 millón de personas a entrar en pánico y a disparar las centrales telefónicas a más de 2.000 llamadas por hora. Sí, hablo del caso de la transmisión de un especial de víspera de Halloween donde se pretendía interpretar la famosa novela La Guerra de los Mundos presentada por su interlocutor Orson Welles en su programa radial Mercury Theater on the Air. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A pesar de que Orson hizo un aviso previo cuando interrumpió la programación habitual de música para presentar dicho especial, muchas personas se encontraban en otro canal terminando de disfrutar otro programa. Y claro, cuando este acabó, entraron de lleno a la narrativa del especial de Halloween sin escuchar que todo lo que pasaría durante la transmisión era ficción. Y vaya que sí fue especial este especial, pues usaron actores que imitaban a figuras públicas fuertes como científicos, oficiales del ejército y reporteros de campo. Muchas personas entraron en pánico al escuchar que había explosiones en Marte, que cayó un meteorito a la Tierra y que de aquel cráter que dejó el impacto salió un alienígena violento que acababa con la vida de cualquier ser humano que se le atravesara. Y todo empeoró cuando el reportero que documentaba al alien violento terminó la transmisión de forma abrupta y hubo un silencio que se prolongó por un tiempo.
Es allí donde este silencio salta a tensión, a histeria, y los habitantes de Estados Unidos empiezan a empacar maletas, salir en sus autos y congestionar las calles. Comienzan a experimentar un olor de gas tóxico, ven a lo lejos los rayos de calor del alien que acababa humanos y se disparan las llamadas a emergencias para ser evacuados o llevados a otro lugar. También se reportó que las iglesias se llenaron de feligreses que cayeron de rodillas ante la falsa alarma del fin del mundo y que los hospitales reventaron de personas que llegaban por cuadros de shock y crisis nerviosas severas. Cabe aclarar que esta situación de histeria colectiva generada por un programa radial no fuese sucedido igual en otro lugar, pues al ubicarse este evento en 1938, previo a la Segunda Guerra Mundial, la gente ya estaba acostumbrada a oír por la radio interrupciones de programas para dar noticias alarmantes sobre Hitler y el avance nazi, así que sus cerebros ya estaban en modo alerta. Además, algunas personas entraron tarde a la transmisión, por lo que al oír todo lo alarmante y al ver a sus vecinos empacar e irse, hicieron lo mismo porque confirmaron que era real. Este caso demuestra que la histeria colectiva solo necesitó una fuente de autoridad creíble y un ambiente de miedo previo para desencadenar una sugestión que por poco se vuelve incontrolable. Es decir, cuando el miedo se activa, la lógica desaparece y el cerebro entra en un estado de supervivencia donde lo absurdo se vuelve la verdad absoluta. ¿Y cómo se calmó toda esta situación? Bueno, para calmar la situación, los oficiales de policía tuvieron que negar toda esta información. Se interrumpieron demás transmisiones para aclarar que no era cierto y hubo un despliegue masivo de los periódicos con boletines que decía que no había nada de invasiones espaciales. En los cines se tuvo que parar funciones para anunciar la situación y dar noticias aclaratorias y pues finalmente todo acabó cuando Orson pidió disculpas públicas al día siguiente asegurando que nunca fue su intención causar un daño real. Allí ya todo tuvo un respiro y todo volvió a la normalidad, pero este evento cambió para siempre la forma en que entendemos el poder de los medios y la fragilidad de la percepción humana. Entonces, volviendo al inicio, es precisamente la forma en que se puede entender el comportamiento que tuvieron más de 10.000 personas al soñar con el cejón de la imagen de la página web, ¿recuerdas? Cuyo comportamiento obedeció al propósito inicial de la página de promocionar una estrategia de marketing, que aunque no se sabe para qué, hizo que todos vieran la cara de este sujeto en sus propios sueños a nivel global, desatando, sí, histeria colectiva. Realmente no se está libre de histeria colectiva, ya que en cualquier contexto, en cualquier situación compartida de ideología, de pensamiento o de sentimiento, una sola chispa puede desencadenar escenarios similares a los casos ejemplificados anteriormente. A veces mantener la calma suena racional, pero en estos casos, ¿qué es lo racional?